pensaba, ¿cómo es el pensamiento humano? Y quiero que me prestes atención a lo que voy a decir. Nosotros pensamos que cuando hacemos algo por Dios, por obedecer lo que me dicen, estoy haciéndole un favor a Dios. Y a veces, como en el caso de a lo mejor de muchos, fueron por obediencia. Y la obediencia trae bendición. Y yo digo, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios derrama abundancia sobre nuestras vidas. Y quisiera que el Espíritu Santo nos ayude a destornillar los tornillos oxidados que tenemos en el cerebro para poder entender esta gloriosa verdad. ¿Cuánto nos perdemos cuando no hacemos la voluntad de Dios? Pero cuánto perdemos cuando nos quejamos, cuando perdemos, cuando desperdiciamos la mano extendida del Señor y le decimos no tengo tiempo, pasa por otro lado. ¿Cuánto? No tenemos idea. Creo que los breves testimonios, pero si tú te acercas a hablar con cada uno, recibieron tanto. Y yo digo, ¿es el mismo Dios que está aquí? A veces el problema está que aquí estoy cortito y allí como me fui, soy libre. Este es el mismo Dios. Y yo te desafío, porque hay tanta abundancia en Dios y somos tan ingratos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Si estás de acuerdo, levanta tu mano y dile, Señor, abre mis ojos, mi entendimiento, para no desperdiciar ninguna oportunidad de lo que viene de ti. Ayúdame a ser sensible a la voz del Espíritu, a no ser cabezón. Quita de mí esa palabra tan dura que es la obstinación, para poder ser libre, para recibir lo que viene de ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quizás hoy es algo parecido a lo que vamos a hablar. Aprendiendo el idioma celestial, ¿no? Eso puse por título. Y cuando nosotros hablamos de un idioma celestial, ¿será que estamos hablando que necesitamos alas de ángeles? ¿Ha visto que a veces la idea nuestra, cuando hablamos un idioma angelical, qué piensas? Dime la verdad. Necesito alas, necesito aureola, necesito una aureola, necesito caminar por el aire, necesito hablar raro, orar con otra voz. ¿Has visto que hay gente que te dice, hola, ¿cómo estás? Oramos y dice, bueno, oramos. No, si esta es la voz que tengo para orar, Señor, estoy desesperada y te necesito. ¿Te imaginas que le digamos, Señor, estoy desesperada y te necesito? El Señor dirá, se ha roto la frecuencia. Pero a veces pensamos que un idioma del cielo me hace cambiar. Sí, pero no de voz, no que me pone alas. Quizás la corona que tengo no la ven la gente, sí la ve el diablo. Porque cuando viene a ti y ve la autoridad que tienes en Dios y como hijo de Dios, tiene que respetarte. Él sí la va a ver, pero no necesitamos ni alas, ni voz rara, no necesitamos nada de eso. Pero qué importante que es hablar el mismo idioma. Qué importante. Yo quiero que tú pienses, a ver si puedes pensar. Cuando hablamos el mismo idioma, nos entendemos, podemos trabajar, podemos mejorar nuestras relaciones, vamos a evitar malos entendidos. Y esto es, como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, necesitamos hablar
el mismo idioma para poder ser fructíferos en Dios. ¿Por qué? Porque así dice la palabra, que cuando hay unidad, pero no unidad que estamos así amontonaditos, sino un mismo corazón, un mismo sentir, hay propósitos cumplidos, hay objetivos cumplidos. ¿Lo crees? Pero también puede ser que uno se una para hacer el mal. Puede ser, ¿verdad? Que hay gente que se une para hacer el mal. Así como nosotros como iglesia. Y sabes que muchas veces vemos, como dice Asaf en el Salmo 73, que los malos progresan. Y vemos que la gente que no tiene a Dios y empezamos a darle a letra al enemigo, ¿no? Ay, aquel que no tiene a Dios y progresó y esto y el otro y te sientes el peor de las ratas de afuera de que ni siquiera comer de la basura puedes. Pero yo te quiero decir algo, que la última palabra la tiene el Señor. Y Él es especialista, así como vimos con Esther y Mardoqueo, Él es especialista en el último momento, en el momento adecuado, poner las cosas en claro, ¿no? ¿Sabe que hay una historia muy curiosa en la Biblia? Porque esto sucedió en verdad, en verdad. Después que Noé vuelve y comienza a multiplicarse, comienzan a crecer, comienzan a formarse pueblos. Parece que se sintieron muy poderosos porque trabajaban, lograban objetivos y se sintieron fuertes, se sintieron que todo lo podían hacer y aún consideraron que no necesitaban de Dios. No necesitaban de Dios. Entonces, esa soberbia, esa vanagloria que a veces caracteriza a esta raza humana, cortó, desafió a Dios. Esa soberbia, ¿no? Esa arrogancia. ¿Será el espíritu de Lucifer? ¿Sabes quién es Lucifer? Lucifer es el nombre que tenía antes Satanás, el diablo, el padre de mentiras. Ese era el nombre anterior que tenía. Era uno de los ángeles que Dios le había dado un lugar especial. Era tan bello y hacía muchísimas cosas. Y llegó un punto que dijo, la verdad, ¿por qué tengo que depender de Dios? ¿Qué necesidad tengo de depender si tengo todo? Y ese espíritu es el espíritu que entró en el ser humano, la independencia de Dios, ¿no? Y esta historia curiosa en la cual nosotros podemos decir qué emprendedores que eran, ¿no? Qué grandioso. ¿Conoces de la Torre de Babel? ¿Conoces de la Torre de Babel? Qué emprendedores, qué gente tremenda, gente anti-Dios, en lo cual quisieron construir una torre de tal manera, dice, que nos dé un nombre, que nos haga fama, que tengamos fama en todas partes, que de donde estemos veamos la torre, que podamos darnos cuenta que nosotros somos poderosos para hacer todas las cosas. Y yo te invito a que abras en Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra que tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Qué tenía la tierra? Una sola lengua. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Qué una buena obra, ¿eh? Para que llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. Quiero tener un nombre.
autosuficiencia. Quiero ser famoso, quiero ser famoso. Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y dice el 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Tremendo. Estaban unidos y nada los iba a desistir de lo que estaban haciendo. Qué tremendo si nosotros nos proponemos ganar Málaga. Somos pocos, pero el Señor está con nosotros. Había un propósito y nadie podía hacerles desistir que Málaga es de Cristo. Qué tremendo. El 7, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, esto está hablando Dios, para que ninguno entienda el habla de su compañero, y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, y por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció en toda la faz de la tierra. Nada los hará desistir. Qué tremendo que es el potencial del hombre caído también. Qué tremendo. Nosotros ahora en este siglo XXI vemos los avances que nos dan terror. Es cierto, son muchos para que la medicina avance, muchos para que la comunicación, pero hay muchos que te dan pánico simplemente de verlo. Y fíjate lo que dice, comenzaron a usar ladrillo en vez de piedra y asfalto. El arca de Noé tenía asfalto por dentro para evitar que entrara el agua. La canasta que usó la mamá de Moisés le puso asfalto para que no entrara el agua. ¿Qué estaba diciendo esta gente? Esta gente estaba diciendo de una manera u otra, por las dudas que a Dios se le ocurra que vuelva a llover, a nosotros no nos va a coger el agua porque vamos a tener esta torre tan alta que nosotros vamos a poder ser autosuficientes con todo. Lo que ellos estaban diciendo de una manera u otra es que no creían en Dios, estaban desafiando lo que Dios había dicho, desobedeciendo porque les dijo que se esparcieran por la tierra y varias otras cosas más. Pero había una autosuficiencia, un desafío en el corazón de ellos, hasta que comenzaron a no entenderse más entre ellos. ねえねえ、違うの。さっき店長さんとお話したが、でも彼は何も言葉わからない。何が分かってない。ちょっと危ないよ、危ないよ。ちょっとね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。さっきお話してたら、なんで私の言葉話してないの？私のミクロだけど。違うよ。でもこれまでさっき店長さんの話してたんだよ。 Нет, Фаби, Джаки, нет. Надо было переставить в другое место. Нет, это... 何話してるの分かってないよ。でもさっき、でもНадо переставить в другое 違 место. うよ。言葉分かってない、ジャッキーさん。ジャッキーさん。 По другим なんで углом, よ по другим ど углом. うしてどうして Они не слушают. 何を話してる分かってないよ。分か Они っ не て分かりま слушают. せん。 Пойдите поговорите. でなんで怒ってないよ。どうして怒ってるよ。 ¿Qué les どうして Ты 怒って тоже, る ты よ。 тоже? 何を話して分かってないよ。言葉分から Я な не い。 буду говорить им. 言葉分からないよ。言葉、君の言葉分からないんです。 No peleen, no peleen más, no peleen. 一つ Cada uno hablaba en un idioma, ¿no? Cada uno hablaba en su idioma y de repente empezaron a no entenderse. Ellos estaban hablando de por qué estaba haciendo así la construcción de esa manera. No sé si tú le entendiste, quizás alguno le entendió. Pero, ¿qué pasó? Malos entendidos, imposible poder comunicarse y eso trajo que cada uno se fuera y se dividiera, ¿no? Nosotros tenemos allí esa torre gloriosa que ellos comenzaron a edificar
unidos en un solo propósito, en una sola fuerza. Y la torre seguía creciendo. Y dice que Dios miró y que bajó para hablar con ellos seguramente. A mí me llama tanto la atención que dice, bajemos, hablemos, y ellos no prestaron atención hasta que al confundir las lenguas, entonces ya cada uno se fue por su lado. Hasta el momento se sentían dioses. De repente Dios quiso hablar con ellos y no quisieron escuchar el idioma de Dios. Antes de confundirles las lenguas, seguramente que Dios quiso hablar con ellos. Entonces Dios pone fin a este proyecto. Y por agregar algo más, ¿piensas que fue por malo Dios? ¿Porque vino con juicio? Fue por amor, fue por misericordia, porque iban a terminar totalmente más destruidos de lo que quedaron, ¿no? Pero ahora, qué importante que es entender que hay un idioma celestial. Hay un idioma celestial. Ahora, ¿en qué consiste este idioma celestial? La sociedad hoy habla un mismo idioma, ¿verdad que sí? La sociedad habla un mismo. Y yo quiero que tú pienses que hay un sistema en el cual hoy la globalización unió a los países, pero antes de la globalización también la sociedad tenía un idioma. Lo que pasa es que hoy, con las estructuras, con el Internet, que acercó las distancias, no tenemos distancia con países de la otra parte del hemisferio. No hay distancias. Y esto fue tan tremendo que lo que hizo un lenguaje universal. Y tantas cosas que cuando leemos la palabra vamos entendiendo que estamos llegando a un fin en el cual veremos al Señor. Pero hay un lenguaje totalmente universal. Yo digo, el Internet, las pantallas, la adicción que esto produce. Y esto no es solamente de los niños, para los niños. Esto es universal. Los mayores tienen adicciones fuertísimas. Nosotros tenemos adicción con el teléfono. Nos despertamos y lo primero que vemos es el teléfono. Tenemos una adicción. Y detrás de todo esto hay un grupo grandísimo de personas profesionales que hacen que ellos manejan la conducta de la gente. Métete ahí en Internet a preguntar quién está detrás de todo, no solamente los juegos, porque los chicos llegan a un estado de histeria tan grande cuando se les quita el teléfono, pero no solamente de histeria, sino que pagan y pagan, todo eso ponen, pero hablamos de los juegos, pero hablamos de los grandes, pero hablamos de todo lo que se maneja detrás. Hay una conducta universal en el cual nosotros a veces estamos también metidos. Es algo masivo. Entonces, nosotros tenemos un idioma universal anti Dios. Y nosotros, todos, cuando llegamos al Señor, manejamos ese idioma. Lo hemos manejado por años. Por años hemos manejado ese idioma, lo hemos aprendido. Y cuando hay un idioma, hay una cultura. Un idioma no son palabras sueltas, el idioma es una cultura. Y hay una cultura anti Dios en la cual nosotros hemos crecido todos. Y nosotros llegamos al Señor de esta manera. Ahora, cuando pensamos en un idioma, nosotros aprendemos palabras, pero al aprender palabras aprendemos también costumbres de esa cultura. No solamente aprendemos costumbre, sino que de repente esas expresiones van a tener un significado en la vida diaria de esa gente y yo voy a aprender esa forma de vida. También voy a conocer su historia, voy a conocer los olores, voy a conocer los deseos de la gente. Es decir, que de una manera u otra, cuando yo aprendo un idioma, yo me meto en la cultura de un pueblo. Y nosotros veníamos totalmente metidos
en nuestra cultura. Una cultura fuerte, una cultura antidios. No, pero yo también a veces rezaba, aparte pensaba en Dios. Una cultura antidios. Una cultura antidios diseñada por el padre de la soberbia y del orgullo que entra en nuestro corazón. Y si yo no entiendo esta verdad, yo voy a perder todo lo demás. Un idioma tan diferente. Esta es la cultura, donde todo se habla el mismo idioma. Hablamos el mismo idioma. Es cierto que depende de la edad, son las palabras, pero hablamos universalmente el mismo idioma. Y está en nuestro corazón y en nuestra mente los mismos valores. Todos tenemos los mismos valores anti Dios, en los cuales usted dice, pero entonces trabajar y ganar dinero y comprarme una casa es anti Dios. No. La cultura que me mueve en todo lo demás es la cultura anti Dios. Y todos hablamos el mismo idioma. O hablábamos el mismo idioma. Un mismo idioma, ¿no? Esta foto me pareció muy interesante. Vestidos, pero no solamente los jóvenes llegan a esto, sino que creo que es el lenguaje y aún los viejitos hablamos el mismo idioma, ¿no? Un idioma muy diferente al Edén, muy diferente al Edén. ¿Sabe que la palabra de Edén significa delicia, deleite? Y esto es lo que Dios creó. Dificilísimo encontrar una foto del Edén. Allí están, pareciera Adán y Eva, allí parece otra. Tan difícil encontrar. ¿Y sabes por qué es difícil encontrar una foto del Edén? O cuando vemos un lugar precioso en Dubái, decimos, ay, es como el Edén. ¿Qué sabemos nosotros del Edén si nuestra mente ya está totalmente atrofiada? ¿Cómo puedo dibujar el Edén cuando tengo atrofiado el cerebro? Ninguno de nosotros, por más inteligencia artificial, puede decirnos cómo era el Edén. Y el Edén tenía otro idioma. Allí donde la perfección de Dios fue hecho todo bueno, fue hecho todo bello, fue hecho todo preparado para disfrutar el hombre. Yo cuando pienso que Dios preparó este lugar para que nosotros podamos disfrutarlo, para que no haya problemas ecológicos 100%. Ahora tenemos que pagar 3 veces más para comer algo que no sea un plástico. Donde el león estaba con el cordero, donde había un idioma en que Dios venía a charlar cada día con Adán y Eva. Y había un idioma en el cual ellos podían participar y ser. Había una brisa, no había tsunami, no había amenaza de tsunami, cuidado con el tornado, destruyó acá, destruyó allá. No, había una brisa que cubría todo y podía hacer para que crezca lo necesario de todo. No, se nos escapa, ¿no? Se nos escapa la cabeza pensar en esto. Pareciera todo como un cuento de hadas, ¿verdad? ¿Y por qué te parece un cuento de hadas? ¿Por qué nos parece un cuento de hadas? Porque tenemos y llegamos con un idioma diferente. Entonces nos parece, por eso la gente dice, no puede ser, es imposible, porque tenemos una cultura diferente. Hemos adquirido una cultura diferente. Y el Edén no es un lugar geográfico. El lugar es un lugar en el cual es un símbolo poderoso de la vida perfecta de Dios en comunión con su creación. Eso era el deseo de Dios, en donde nosotros podamos disfrutar. Pero hubo alguien que también estaba allí en el Edén y habló a Adán y Eva en un idioma diferente, en un idioma que él había aprendido de soberbia, de engaño, de independencia de Dios. Lo había aprendido Lucifer, por eso cayó al fondo. Y vino y les habló. Y a mí lo que me impacta, que Adán y Eva fueron desafiados a escuchar otro idioma y no se dieron cuenta lo que tenían. Por eso dije recién,
Perdemos oportunidades porque no nos damos cuenta lo que Dios nos ofrece. Por eso dudamos para hacerle algo, hacer algo, dudamos en actuar, dudamos en vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Porque tenemos en nuestro cerebro la cultura de antes. Si Dios quiere, y al pobre Dios lo ponemos si Él quiere, si Dios quiere, excusa. Cuando alguien me dice, si Dios quiere, excusa. Estás diciendo que voy a hacer lo que se me dé la gana, pero lo voy a poner a Dios, como a veces tantas otras oraciones. Entonces, cuando nosotros entendemos que esta voz trajo un desafío, pero que les atrajo tanto, les atrajo de tal manera que les gustó la voz, les gustó el idioma y trajo destrucción total a sus vidas. Qué tremendo que es pensar en esto. Qué tremendo es pensar que rechazaron el idioma celestial, lo bueno de Dios, para ir a la destrucción y muerte. Y seguramente que tú te habrás pensado, qué gente, ¿eh? Y si yo hubiera estado allí, y si tú hubieras estado allí, ¿qué hubieras hecho? No sabemos. Pero ¿qué hubiéramos hecho? Pero hoy sí tenemos la oportunidad de oír un idioma celestial y un idioma de la cultura. Y hoy sí tenemos la oportunidad de escoger. Qué terrible está Adán y Eva, ¿eh? Nada en el cerebro, ¿eh? ¿Cómo hicieron eso? ¿Yo cómo ando? ¿Cómo ando con el cerebro? ¿Cómo ando en mis decisiones? ¿Cómo actúo a la hora que tengo que actuar? En esta historia vemos que ellos perdieron el deleite, perdieron lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque este idioma que aprendieron distorsiona todo. Llama lo bueno malo y lo malo bueno. Y llega un punto que tampoco tenemos discernimiento para entender lo que está pasando. No tenemos discernimiento para darnos cuenta de que lo que está haciendo no es correcto, porque las leyes que están siendo dictadas son leyes que van en contra de lo natural, de la conciencia humana. Olvídate de la Biblia, como algunos dicen, van en contra de la conciencia de lo natural. Entonces ya no hay un discernimiento sobre las cosas, de lo que tienes que tener. Necesitamos aprender el idioma del cielo. Necesitamos aprender el idioma del cielo. ¿Qué piensas? ¿Necesitas aprender el idioma del cielo? Oramos 15, 20 minutos al día, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora a lo mejor tú oras 1 hora, o a lo mejor oras 2. Y las 24 horas restantes de lo que queda, ¿cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus reacciones ante situaciones de conflicto? ¿Cuáles son tus palabras ante problemas que tienes en el trabajo? ¿Cómo son tus pensamientos ante aquello que está difícil? Oramos 15, 20 minutos. Oramos 15, 20 minutos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que luego, el resto del tiempo, pareciera que el tono lo da el idioma que aprendí antes. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué significa? Que cuando en mi corazón abunda enojo, ¿por qué has puesto esto aquí y no lo has sacado ya aquí? ¿No? Cuando en mi corazón abunda persecución, veo que, ¿por qué me miras así, Elías? Me está mirando porque cuando en mi corazón abunda el gozo, ¿qué sale? El gozo. Cuando en mi corazón abunda gratitud, ¿qué sale en medio de los problemas? Cuando en mi corazón abunda fe, ¿qué sale?
cuando en mi corazón abundan las malas palabras? ¿Qué sale cuando me aprieto el dedo con la puerta? ¿Te pasó? ¿Te pasó? ¡Ay, el viejo hombre salió! ¡No! De la abundancia del corazón habla la boca. Sale lo que hay dentro. No lo pensé, es que se me salió. No, tranquilo, tranquila. Te sale lo que hay dentro. Te sale lo que hay dentro, ¿no? ¿Sabe que cuando Jesús se fue al desierto, llevado por el Espíritu Santo, dice que Él salió en el poder del Espíritu? Es que hacía milagros y que luego se subió en una cima y comenzó a enseñarle a la gente. Mateo 5, 6, 7, y uno dice, claro, el Señor subió a una cima, se juntó una gran multitud y Él comenzó estas palabras diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y comenzó a enseñarles un idioma diferente, en el cual yo me imagino que algunos caían así como cuando te caen esas cosas de cuando se empezó a romper el techo y empiezan a caer las cosas que no entiendes nada. Le empezó a enseñar cosas que tenía totalmente diferente a la cultura aprendida. ¿Qué tal es aprender un idioma? ¿Quién está aprendiendo algún idioma? ¿Qué tal es aprender un idioma? Bueno, en unas clases yo lo manejo. Yo tengo un par de clases y manejo el idioma. ¿Qué tal? ¿Qué tal, no? ¿Con qué naturalidad me sale el idioma? A la hora de que me preguntan algo y me sale, ¿qué me sale? El idioma aprendido antes, ¿verdad? Cuando tú estás nervioso porque va a pasar alguien y te va a decir algo en otro idioma, y tú dices, tengo que entenderlo y te pones duro para entenderlo y le contestas cualquier cosa. Y es más, lo que le dijiste, seguramente que ni coordina. Nosotros tenemos unas historias de Bielorrusia en Minsk. Hoy me acordaba, voy a contar una. Nosotros habíamos aprendido algunas palabras. Íbamos a repostar gasolina, que era toda una experiencia porque había que tener y no había muchas veces. Y habíamos aprendido que el coche es máquina, ¿no? Y ahí íbamos adentro, se pagaba, iba con nosotros, estaba otra muchacha, entonces yo, claro, la mandaba a ella para que no pasara yo mal. Entonces iba y pagó una cantidad. Distópleva, ¿no? Bueno, entonces venía y empezó. Y cuando empezaba, claro, no conocíamos la cultura del país, que tendríamos que haber llevado un bidoncito o una botella por las dudas. Entonces, cuando comenzamos a repostar, se llenó el tanque y empezó. Entonces le digo, pero páralo, no puedo pararlo, no hay dónde pararlo, ¿cómo lo paro? Anda a decir al hombre que lo pare, porque salía y salía y salía. Entonces va y ella le dice, imaginación es todo, ¿no? Y ella decía, haciendo como que ya estaba, la máquina estaba así. Y bueno, esa historia y tantas otras que tenemos. Necesitábamos conocer la cultura también. Con las palabras no es suficiente. Nosotros venimos de un mundo anti-Dios, autosuficiente, donde hemos aprendido bien las reglas y las leyes de este mundo. Y de repente conocemos al Señor y viene a nuestro corazón. Oramos 15 minutos, 10, leemos la Biblia. Hay días que no oramos. Uf, qué calor que hace. Hay días que ni abrimos la Biblia. Y estamos 24 horas rodeados de gente en el trabajo, en la calle, en el colegio, en donde su cultura es parte de la nuestra. Entonces allí, cuando nosotros pensamos que yo necesito para aprender un idioma, asimilar no solamente palabras, yo necesito saber cómo comunicarme con la gente.
Y esto me requiere que yo sea, como dijo recién Fabi, intencional, y lo decimos 1000 veces, intencional en lo que estudio, en lo que quiero que mi mente tenga dentro. Tengo que ser intencional, porque si no, me va a salir lo que primero está, la cultura anterior, ¿verdad? Entonces, no solamente necesito aprender las palabras, no solamente necesito aprender las promesas, yo conozco las promesas de la Biblia, las conozco de memoria, necesito incorporarlas a mi vida, a mi forma de vida. Necesito de tal manera para que cuando en el momento oportuno pueda salir la palabra en la abundancia de mi corazón. Para que en el momento oportuno yo pueda entender cuál es la verdad de Dios para esta situación, para este momento. Y la ventaja gloriosa que nosotros tenemos es que tenemos al Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestro ayudador, aquel que va al lado nuestro, nuestro consolador, aquel que viene a nuestro lado para defendernos, para ayudarnos, para recordarnos lo que hemos aprendido. ¿Pero qué has aprendido? Para recordarte. Pero si yo no le oigo, ¿cómo me va a ayudar con el idioma? ¿Cómo me va a ayudar? Si yo no aprendí, no tomé esta clase, tenía con 2 horas semanales, ¿podemos hablar un idioma? Con 3, vengo 1 hora y media, estoy en la iglesia, estoy pensando en todo lo que dejé de hacer y ahora me tengo que volver. Y con la feria hay malo transporte terrible. Entonces estoy allí, estoy allá, estoy allí, pero ya estuve en la clase con el profesor. Y vuelvo y quiero ser transformado. Y qué difícil que es vivir como cristiano. No puedo sacarme los pensamientos de la cabeza. Mi corazón está con ansiedad. Lógico. Si no estamos aprendiendo una cultura, no estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que primero necesito para hablar un idioma, el idioma del cielo? ¿Qué es lo primero que necesito? Amar al Señor. Amar al Señor. ¿Qué no haces por lo que amas? ¿Qué no haces por lo que amas? Y quiero que pienses que amas. Haces de todo por lo que amas para lograrlo tener. Si yo amo al Señor, yo voy a querer que Él me enseñe su idioma. Quiero que me enseñe su cultura. Quiero que me enseñe a vivir en este mundo tan dispar, tan tremendamente diferente. Me voy a esforzar. Es que cuando leo la Biblia me duermo y siempre estoy cansada. Y aparte no la entiendo, la leo y es como chino básico. No entiendo la Biblia. Qué lindas que son esas excusas. Me eximen. Es que leí la Biblia y no la entendí. ¿Estás eximido en el examen con el idioma? 0. Haz algo para entenderla. Júntate a alguien. En este tiempo estamos diciendo en todo momento, júntate con alguien para orar. ¿No tienes fuerza para orar? Tenemos teléfono. Llama por teléfono y dile, ¿oramos? ¿Quieres que oremos todos los días a las 7 de la tarde, a las 8? Júntate con alguien para orar. ¿No tienes fuerza para orar? El otro te va a dar fuerza. Dice que si hay 2 en el camino y uno no tiene fuerza, el otro lo va a ayudar a levantarse. Busca a alguien para orar de la misma manera. Mira, no entiendo. He leído el Salmo 23 y no lo entiendo. Pero necesito no solamente decir, me duermo, estoy cansado, no tuve tiempo, no entiendo y todo lo demás, las demás excusas que ponemos, ¿verdad? Necesitamos esforzarnos. Cuando nosotros vemos al Señor, el Señor no solamente le enseñó un idioma, le enseñó la cultura del reino y también les enseñó a través de su propio ejemplo.
Él no dijo, aquel es largo y se fue, sino que Él fue el propio ejemplo. Entonces, un idioma me habla de una nación, ¿verdad? ¿Sí? Una nación puede ser el lugar donde yo vivo, ¿verdad? Entonces, un idioma me mete en la cultura del pueblo. Un idioma en la palabra de Dios me mete en la cultura del reino de los cielos. Cuando yo estudio su palabra, yo entro en la cultura del reino de los cielos y amo sus principios. No es que me tienen que estar, es que no hagas eso, sino que lo amo hacer lo que Él me enseña. Así es donde vivo. El Señor dijo así, algunas de las cosas que dijo el Señor. Allí en el Sermón del Monte, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Los pobres en espíritu. ¿Pero qué se cree este tío? Pobre. No quiero que nadie me ande diciendo que soy un pobre desgraciado. Yo me siento suficientemente con todas las condiciones para salir adelante, sin la dependencia de Dios. Y sabe que cuando nosotros oramos, también nosotros se nos sale el idioma antiguo. Porque no es cambiar de voz, no es repetir, sino cuando oramos sin fe, en incredulidad, en independencia de Dios, salta. Cuando tú escuchas a alguien orar, estás escuchando cuál es su comunión con el Espíritu Santo. Pero cuando yo me considero que no soy pobre en espíritu, no necesito orar. ¿Para qué voy a necesitar orar? Eso lo hacen los pobres en espíritu, pero no yo. Y no orar es un acto de autosuficiencia. No necesito orar. No lo dices, no lo digo. Pero cuando no busco en Dios la voluntad, cuando no busco en Dios el consejo, cuando no busco en Dios, soy autosuficiente. No necesito de Dios. Quiero que lo entiendas. Entonces, cuando el Señor vino a decir, dichosos los pobres en espíritu, claro, no te estoy explicando el significado, te estoy mostrando cuál es el pensamiento que tenemos ante Dios. Después dice, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Humildes, herencia, pobres. ¿Dejarme pisar por los otros? No, eso conmigo no va. Los humildes, que el término se usó tanto como pobreza, que hay que tener pobreza, miseria, recibirán la tierra. En el cielo voy a tener, ahora ando como un miserable, pero en el cielo voy a tener mi casa que Dios está preparando. Tenemos conceptos de los cuales traemos de antes, o algunos que dicen, en el colegio me enseñaban esto, o en esto me enseñaban lo otro. Traemos ese tipo de conceptos que van en contra de la verdad de Dios. Dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Yo trato en lo posible de no hacerle mal a nadie. Esa es una respuesta común que encontramos en este mundo. Yo siempre trato de no meterme con la gente. Yo no me meto, no hago nada. Yo tengo un corazón limpio. Este es el pensamiento tan diferente de las cosas que nosotros traemos. Los que tienen hambre y sed de justicia. Mira, mientras yo esté bien y a mí no me pase nada, al resto que se la apañen como venga. ¿Qué es eso? Hambre y sed de justicia para ayudar a otros. Cada uno vive lo suyo. Esa es nuestra mentalidad. Esa es nuestra mentalidad. Eso es a lo que nosotros venimos pensando. Y dice, ustedes han oído que se dijo en los antepasados, no mates. Está muy bien. Nadie le gusta ver sangre de otro.
También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Está bien, pero yo digo que todo el que se enoje contra su hermano quedará, eso ya no nos parece, porque que yo me enoje con alguien, tengo derecho de enojarme y como tengo derecho, no le permito al Espíritu Santo que trabaje mi enojo. Y después sigue. Dices más, cualquiera que insulte a su hermano quedará, pero estas cosas no tienen, por eso es tan importante entender la cultura del reino. Yo no puedo con 15 minutos de oración diciendo mis oraciones de ángeles, mis oraciones que ando por el aire, con la aureola que se me cae en el cuello, y luego después salgo a la calle a enfrentarme a seguir en la cultura que viví toda la vida. ¿Verdad? Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, me parece correcto, muy correcto. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya cometió adulterio con ella el corazón. Señor, entonces no puedo andar en la calle, no puedo ir a la playa, al gimnasio, que voy por los músculos y tengo necesidad de ir por la salud. Pero Señor, ¿qué me estás diciendo? Porque la mire, bueno, pero la miro sin codicia. Pero la segunda mirada es la que es codicia. Pero no la miro con codicia, la miré. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo sea arrojado al infierno. Pero esta cultura ya no me está gustando tanto. Hay que cambiar todo lo que pienso. ¿Sí? ¿Te parece? Hay que cambiar todo lo que pienso. También os digo que si se dijo a tus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa dice que digan más allá de esto, ¿proviene de quién? Del maligno. Las veces que digo para quedar bien sí o no, o me callo. Lo demás proviene del maligno. Y bueno, es que a veces quedo mal si no me río o si no consiento. O sea que hay que ser radical. Pero las cosas que dice el Señor, claro que eran difíciles. Era una cultura diferente. ¿Será este el idioma del cielo que necesito aprender? Y hay otros peores, le diré. Hay otros peores. Este me gusta ojo por ojo. ¿No te gusta ojo por ojo? Cuando te la hicieron, ¡ja! Espera que me voy al Antiguo Testamento, dicen algunos. Y me quedo ahí por unas horas, te hago ojo por ojo, pido perdón a la sangre de Cristo y me vuelvo y uso como quiero las cosas. Dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, ¿no? Pero yo digo, ames a sus enemigos y oren por los que les persiga. Qué complicado que es. ¿Se podrá? ¿Se puede? ¿Se puede cambiar una cultura en 15 minutos? ¿Puedo cambiar con la reunión del domingo mi vida 7x7? Imposible, porque vivo en una cultura antidios, una cultura que tiene normas, principios, decretos, proyectos, objetivos totalmente contrarios a Dios. Y no puedo pelear humanamente contra algo que es espiritual. Es el espíritu de Lucifer en esta sociedad. Eso es lo que se mueve. Pero estamos en la mitad, ¿eh? Estamos en la mitad, son 3 capítulos, Te habla
Los primeros te habla de la condición del corazón, de tu corazón, luego del mío, luego de mi comunión con el Señor y luego con el resto. Te dice cuando ores, cómo tengo que orar. Te dice cuando ayudes al necesitado, cómo hacerlo. Persevera. Tu ojo es la entrada, es la luz de tu alma. Y tantas otras cosas más que nos dice. Entonces, cuando el idioma de la sociedad salgo y como una venda mágica me envuelve, me roba lo que tuve el domingo, ni me acuerdo qué predicaron el domingo, pero está en internet, en Facebook, también está en YouTube. Ya lo en cualquier momento lo veo. En cualquier momento. Lo que pasa es que me coge de noche, estoy cansada y no tengo ganas. Y me duermo con la palabra. Ajá. Ojito que me duermo con la palabra, ¿eh? ¿Qué predicaron el otro día? Entonces, cuando yo entiendo que salgo y me envuelve ese manto mágico del enemigo y me oprime, me doy cuenta que es difícil que es vivir cerca con el Señor. Pero claro, si ni siquiera le digo así, déjame tranquilo. Qué tremendo. Los otros días hablaba con alguien y me decía que en sueños el enemigo le apretó. La sangre de Cristo tiene poder para destruir. Y el poder del nombre del Señor, y fue libre. ¿Pero por qué? Porque el enemigo aún en los sueños te quiere perturbar, pero tú tienes autoridad y poder en el nombre del Señor para levantarte y destruir todo lo que no es. Pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo puedo aprender ese idioma? ¿Cómo aprendo el idioma? Si no tengo tiempo, tú vas a tener tiempo para lo que amas. Tienes tiempo para lo que amas. Si tú amas el deporte, vas a ir al deporte aunque esté sangrando la pierna. Si tú amas el gimnasio, no importa el calor, que me dé el golpe de calor, pero en el gimnasio estaré. Si yo quiero hacer algo, lo voy a lograr. De la misma manera cuando hablamos del Señor. ¿Sabe que el Señor sabía que nosotros éramos un poco duros? Y Él dejó algo al pueblo de Israel que le aconsejo a los padres, pero no es solamente para los padres, porque hay muchos acá que no son padres, o sea que el Señor dijo, primero para ti y luego para los que son padres. Deuteronomio 6:5, dice así, ama al Señor tu Dios con todo, de la abundancia del corazón, abra la boca. Ama al Señor tu Dios con todo y con toda tu alma y con toda. No tengo fuerza para ser cristiana. Es difícil. ¿Vamos a la feria? Está la feria y hasta las 5 no volvemos. Ahí es como que tenemos una fuerza. ¿De dónde sale esa fuerza? ¿No? Bueno, allí nomás lo dejemos. Pasemos al 6. Dice así, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. 6. Grábate en el corazón estas palabras. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y dice, o sea que primero es para mí. Primero es para mí. Incúlcasela continuamente a tus hijos. Incúlcaleselas continuamente a tus hijos. Está molestando. ¿Tienes ahí el móvil? Dale el móvil para que deje de molestar. No tengo el iPad. Ponle el iPad igual. Y si no, está la tele. Ponle algún programa de la tele que se quede tranquilito allí. Y dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Qué le tengo que inculcar? No, se me perdió ahí. A ver, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Grábate el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo?
en todo momento. Cuando estés en la casa, y no es que, escucha, te voy a predicar. No, tu vida. Tú le hablas a través de tu vida, a través de lo que Dios te ha hecho. Cuéntale los testimonios de lo que Dios cambió tu corazón. Eso es lo que hablamos. 8. Átalas en tus manos como un signo. Que cuando te veas la mano, allí está la verdad de Dios. Átatelas en tu mano como un signo. Fíjate que los que creen en la suerte o tienen miedo, se atan cositas en la mano y la miran a cada rato. Me está cuidando, ¿eh? Me está cuidando. ¿Quién te cuida? No sé quién te cuida. Cuídate de que no te cuide el que no te tenga que cuidar. Átalas en tu mano. O sea que si yo muevo las manos, me recuerda la verdad de Dios. Llévalas en tu frente como una marca. ¿Te gusta verte al espejo y arreglarte? Llévatela. Y si no, te miro y en tu frente está y tú ves que en mi frente está. Nos recordamos cuando nos miramos. Antes de pelear, miro la marca que tienes en la frente. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbela en los postes de tu casa, en los portones de tu ciudad. Tendríamos que ir a escribir en las puertas de Málaga esta verdad. Ponlas en las puertas de tu casa. Esta es una casa consagrada a Dios para que cuando tú entres sepas y recuerdes la promesa que le has hecho al Señor. Dice en otra versión, repítelas a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Qué tremendo. Porque el Señor cuando vino del desierto en el poder del Espíritu, Él no les dio una clase magistral de idioma y se fue. Él le dio una clase y cada una de las cosas las vivió con ellos durante los 3 años que tuvo en la tierra. Cuando nosotros comenzamos a hablar el idioma celestial, el idioma del cielo, comenzamos a creerle y ver milagros. Cuando comenzamos a hablar el idioma del cielo, creemos las promesas. Nuestra forma de hablar es de fe. Ante situaciones, tú vas a dar un consejo que va a traer esperanza, que va a traer paz, que va a traer calma, que va a traer decisión. Cuando yo hablo el idioma del cielo, no voy a estar pensando, porque a veces el problema es que nosotros, en vez de edificar cuando retamos o regañamos a los niños, le decimos todo lo que nos sale del enojo. Y luego queremos remediarlo con un arrepentimiento, pero eso no va. Qué importante que estemos llenos de esta cultura para poder enseñar y educar a nuestros hijos de esta manera. Hay una sociedad que habla un mismo idioma. Nosotros vivimos en una tierra que no estamos apartados en un lugar. Estamos con la gente porque nosotros somos la sal de la tierra. Somos luz en medio de la oscuridad. Entonces, necesitamos cuidar nuestro corazón de la idolatría. Y tú dices, yo no adoro ídolos. Cuidado con la idolatría que te tienes. El pecado mayor es la idolatría que está en tu corazón. O en los posteriores tiempos habrá gente amadores de sí mismo. ¿Qué te parece esta verdad para este tiempo? Todos, no traje mi teléfono, pero todos, la mejor foto, la mejor cara, la lengua, esto, son amadores de sí mismo. Y a uno le parece hasta chocante, pero es un espíritu. El espíritu del antidios que envuelve a la gente. Es cierto que tenemos que vestirnos bien. Me gusta cuando la gente se cuida, adelgaza, por eso también soy nutricionista. Me gusta que la gente se cuide la salud. Me gusta que siempre esté bañadito, limpio, perfumado. Me gusta, pero eso a idolatrar, que en todas tus poses esté una foto para ver en qué pose es algo mejor.
no pasa un poquito, va por otro lado. Pero nosotros entramos en la misma. Y pongo nosotros para no decir al resto, no entro en esa. Pero entramos en la misma y tú te encuentras en todas partes hombres y mujeres, niños y jóvenes que están sacándose miles de fotos y las ponen para ver cuál es su mejor postura. Amadores de sí mismos. Son amadores, idolatría pura. Ese es el mundo que nos rodea. Es un mundo denso, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me ayuda a caminar como corresponde. ¿Qué idioma crees que hablas? ¿Hablas el idioma celestial en todo tu día? ¿Qué pasa cuando no queremos quedar mal? A veces por no quedar mal, hablamos el mismo idioma un ratito. Un ratito, después que salgo, me limpio así la cabeza un poco, pero no. Caímos bajo la seducción. Fuimos seducidos y caemos. Cuando nosotros actuamos en la forma que a Dios le desagrada, herimos su cultura, su reino.